Muy bienvenidos a nuestro podcast La Interconsulta. En este primer episodio vamos a hablar sobre menopausia y climaterio. Y para esto tenemos acá una publicación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología que habla sobre las preguntas más frecuentes que tienen las mujeres. Pero esto es en Estados Unidos probablemente y nosotros queremos saber qué pasa acá en Chile. Entonces, para hoy hemos invitado a nuestra colega, la doctora Paula Banovart, experta en climaterio, para que conversemos sobre qué pasa en Chile. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Waldo. Gracias por la invitación y por permitirme venir a contarles un poco lo que estamos haciendo acá en Chile con esto. Muchas gracias a ti por estar. Así que vamos a tener una conversación entretenida, nutritiva hoy día. Y nosotros ya conversamos un poco. Tú me contaste que las mujeres entre 45 a 50 años llegan diciendo muchas veces, ya no soy yo, ya no soy la misma, parece que hay muchos cambios en esta etapa. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes hoy en día? Perfecto. Mira, las hormonas que perdemos en la menopausia tienen funciones en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro a la piel. Y por lo tanto las manifestaciones y las preocupaciones que tiene cada mujer son bien distintas. Hay mujeres que llegan porque están con alteraciones del sangrado uterino, más abundante, más frecuente, ausente. Hay mujeres que llegan porque cambia el cuerpo, les empieza a aparecer ese rollito debajo del ombligo que es tan típico de la menopausia. Hay mujeres que las manda la familia porque están enojonas, irritables o muy emocionales. Y hay mujeres que llegan porque están con alteraciones de memoria. Entonces, un montón de síntomas muy diversos que algunas se dan cuenta que es por la menopausia y algunas no. Y llegan por otros lados también. Mira, y de estos temas, ¿cuál dirías tú que es el central, el principal? Como para partir por ahí, te quiero preguntar sobre todo lo que nos acabas de decir, pero ¿cuál dirías tú que son los principales? Probablemente los cambios de peso, de cuerpo, que es lo que en general la gente relaciona más con las hormonas. Desde chiquitito engordé, algo pasa con las hormonas, así que ese es Mm, uno de los más importantes, te diría yo, uno de los más frecuentes. Sí. ok. Y en relación al peso, sabemos que hay hartos misterios, como un rompecabezas, lo del peso, esto de cambió mi cuerpo, pero desde el punto de vista técnico de qué es lo que cambia realmente, qué es lo que pasa con el cuerpo en esta edad, es igual para hombres y mujeres. Cuéntanos un poquito más, como desde el conocimiento clínico. Mira, todos los seres humanos vamos subiendo de peso con el tiempo. Está calculado que por cada año que vamos ganando también como medio kilo de peso. Al principio no se nota, pero claro, a los Claro. 50, a los 60, ya son hartos kilos que uno se ha ganado. Así que eso le pasa a hombres y a mujeres por igual. Ok. Pero efectivamente las hormonas tienen un rol en el cuerpo femenino y así como en la adolescencia empiezan a aparecer las hormonas y a las mujeres les empiezan a crecer las mamas y empiezan a ensanchar las caderas Mm. o en el embarazo cambian también muchas cosas, en la etapa de climaterio también cambia. Entonces las mujeres en esta etapa lamentablemente perdemos músculo, no necesariamente subimos de peso, pero ganamos grasa y ganamos grasa donde te comentaba, en la parte de abajo del ombligo, en la cintura, en el tronco. Entonces, realmente uno ve un cambio grande. O sea, los pantalones empiezan a quedar sueltos de las piernas y empiezan a quedar apretados de Ok, cintura. ya. Entonces, un cambio bien grande y culturalmente es complicado el peso. A las Mm. mujeres se les pide estar flacas y parte de estar flacas va ligado a la autoestima. Entonces, ellas tratan de bajar de peso y el gasto calórico bajó y es complicado, es Ok. súper O complicado. sea, hay razones que detrás de lo hormonal en realidad no solo es mito, también es verdad, parece. Este cambio en que perdemos musculatura, el aumento de grasa, dónde se ubica también, parece que eso es bien Exactamente. determinante y depende de las hormonas.
sea, hay experimentos de ratoncitas, ya no todas las especies animales tienen menopausia, entonces a las ratonas se les induce menopausia y se les mutan los receptores hormonales. Ok, Y las ratoncitas que les quitan su receptor de estrógeno, efectivamente, se mueven menos, comen más hidrato de carbono y juntan grasa abdominal. de acuerdo. Pierden musculatura también. Entonces, esto no es la mujer y que uno está haciendo las cosas mal, esto es biología. Nosotros Entiendo. vamos para allá. Y en este sentido, este cambio que parece tan irreversible, hormonal y que depende de la edad, ¿hay cosas que puedan hacer las mujeres para revertir de alguna forma esta pérdida de músculo, esta redistribución de la grasa? ¿Qué se puede hacer o qué se hace en concreto en el día a día o qué haces tú con tus pacientes en el día a día? Mira, está muy demostrado que, por supuesto, que la alimentación saludable, y por ahí la dieta mediterránea siempre es la que tiene más evidencia, hacer ejercicio, evitar el estrés, dormir, pasarlo bien. En el fondo, lo que llamamos estilos de vida saludable tienen un impacto en cuánto uno va a ganar. Ok, Uno gana, de todos acuerdo, ganamos, de acuerdo. pero vamos a ganar más o menos dependiendo de las cosas que estemos haciendo. Particularmente en la consulta, yo no las llamo a bajar de peso, pero sí las llamo a cambiar todas aquellas cosas que pueden cambiar y que es más fácil, porque bajar de peso es muy difícil, Mm, mantener el peso es un tremendo logro. Entonces yo las llamo justamente a hacer ejercicio, alimentarse mejor, asesorarse por un nutricionista, porque uno se equivoca en cosas que no sabe que se está equivocando. O ¿Cómo qué, sea, por ejemplo? llegó una paciente y me dijo, estoy haciendo sopaipillas en la casa, pero las hago yo y las meto al horno, entonces no son fritas, pero el zapallo es una tremenda cantidad de hidrato de carbono. Mm, O este mito de la avena, entonces no, estoy desayunando fruta con avena y la avena es mucho hidrato de carbono, muy poca fibra. Entonces se esfuerzan pero se equivocan en lo más práctico. Así que de todas maneras, ahí las nutriólogas, los nutricionistas tienen algo que decir. bien, Por supuesto que aquella mujer que está con sobrepeso, que está con obesidad, que está desarrollando enfermedades, hay hoy día fármacos muy seguros. Entonces se pueden hacer cosas. Ahora, lo más importante es partir de antes. Si uno llega con problemas de peso a la menopausia, eh, claro, ahí uno puede explotar en peso. ok, Y hay pacientes que pueden ganar 20 kilos fácil en menos de un año, porque además esta grasa que se pone en el abdomen genera otros problemas metabólicos. Empeora la resistencia a la insulina, es grasa que va directo al hígado, produce hígado graso, inflamación. Entonces, en la medida que uno llegue bien, le va a ir mejor. perfecto. Y en esa línea, cuando tú dices eh, llegar mejor, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo antes habría que partir o a qué edad? Se supone que siempre, pero si uno, para las mujeres que están escuchando esta conversación, ¿cuándo sería lo ideal partir, empezar a preocuparse si es que no me he preocupado hasta ahora o el tema de cuidarme, de mis hábitos, no están tan buenos? En el minuto que ella se dé cuenta. O sea, Ya, si yo digo, hoy estoy cambiando, hoy me pongo las pilas. ok, Y nunca es tarde. Hay estudios en mujeres de 90 años realizadas en hospitales de gente que tiene problemas de movilidad y todo, y esas personas les hacen hacer ejercicio y bastan 2 semanas de ejercicio para que en una resonancia se vea el aumento de masa muscular en el muslo y se caen menos. Entonces, si a los 98, 90, 70 sirve, a los 30, 40, 50, la idea es que en el minuto que se dé cuenta, eh, aproveche el vuelito y lo antes posible empiece a hacer algo. bien. O sea, nunca es tarde, ese es un primer mensaje Nunca es importante. tarde. Perfecto. Y hablaste también del ejercicio, se ha hablado harto respecto al músculo y la importancia que tiene entonces en esta etapa. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que hacer ejercicio de resistencia, que fabrique más músculo, es más importante que el cardiovascular o es un mito? No, sí, está basado en hechos reales. Ya, Nosotros perdemos músculo en la menopausia, eso es un hecho. Y el músculo es el órgano que finalmente quema la grasa, quema las calorías. Y si yo tengo menos músculo, voy a gastar menos energía cuando estoy haciendo ejercicio, pero el músculo además quema cuando uno está sentado, así como estamos nosotros.
Si efectivamente, si tengo menos masa muscular, bajo mi metabolismo incluso cuando duermo. O sea, gastas menos calorías. Mucho menos calorías. Perfecto. Al revés, si yo logro mantener mi músculo o crear músculo que no tenía, obviamente el metabolismo mejora y empezamos a quemar más grasas, más azúcar, y eso tiene un impacto positivo. De Ahora, a mi acuerdo. consulta llega mucha gente que no ha hecho nunca ejercicio Mm. y mandarlas a hacer pesa es súper fome. A uno tiene que encontrar una motivación y en realidad ahí eh, yo no las mando a hacer pesas, las mando a moverse y lo que les gusta hacer, y si es partir con una vez a la semana, está bien. O sea, Bien. la idea es empezar a moverse. Si yo estimulo el músculo que tengo, mi músculo va a trabajar. Si logro formar más músculo, tanto mejor. Pero por algo hay que partir. Ya, o sea, moverse, empezar a moverse y partir desde el lugar donde estoy, no necesariamente llegar a una meta, un ideal, sino que desde donde estoy comenzar a hacer algo. Ese es como el mensaje. Sí, mira, yo de repente me río un poco y les digo que es para que se puedan bajar de la camilla el próximo año o que no las tengan que acompañar al baño cuando tengan 80. Claro, no queremos campeonas panamericanas, la idea es que después puedan poner las cosas en las repisas, llevar las bolsas del súper. Esa es la idea, Bien, ok. moverse. Y hablaste al principio de los cambios hormonales que genera todo esto. Entonces me gustaría entrar en ese tema en relación a la terapia de reemplazo hormonal. Hay muchos mitos desde que son muy buenas porque son cardioprotectoras, porque disminuyen la osteoporosis, pero hay información también respecto a que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, y eso va cambiando en el tiempo. Yo me acuerdo cuando estudié medicina hace muchos años atrás, aprendí una cosa, después aprendí otra. Entonces, me gustaría que nos contaras cuál es el estado del arte hoy día, qué se sabe realmente sobre la terapia de reemplazo hormonal en menopausia, en climaterio, en qué mujeres sí está absolutamente indicada desde la evidencia, en cuáles tal vez hay duda y es algo para conversar con los médicos y tal vez en quién está contraindicada, o sea, en quienes no debiéramos usarla. Son hartas preguntas. Lo sé. Bueno, efectivamente es un tema nuevo. Es un tema nuevo porque las mujeres hemos estado un poco desaparecidas de los estudios clínicos, entre que se pensaba que éramos como hombres pequeñitos, no nos incluían mucho en la ciencia y por lo tanto el desarrollo de esto es nuevo y mucha gente está desactualizada. Cuando yo estudié medicina también me dijeron que las hormonas eran malas, y afortunadamente cuando estudié ginecología me encontré con un profesor, el doctor Arnaldo Porchile, que él me mostró que no, y me fue guiando en este especializarse en hormonas, ir a buscar afuera. Y claro, la cosa hoy día es muy distinta a lo que era hace 10 o 15 años atrás. Incluso hace 5 años atrás, te diría yo que la cosa ha Muy avanzado reciente. muy rápido porque ahora las mujeres están más empoderadas y pedimos más. Entonces, bueno, la menopausia es el cese de la función reproductiva de la mujer, a diferencia del hombre que puede reproducirse a lo largo de toda su vida. A nosotros se nos acaban los huevitos y son los huevitos los que producen hormonas. Entonces, de un día para otro perdemos estas dos hormonas que son el estrógeno y la progesterona. De acuerdo. Y como te decía, son hormonas que tienen funciones en todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la piel. Y si yo pierdo las órdenes que dan estas hormonas, por supuesto que las funciones cambian, algunas se pierden, otras se hacen distintas, y lamentablemente a nosotras las mujeres nos protegen. Se creía que las mujeres no moríamos de infarto. Y claro, mientras la expectativa de vida eran 60 años, los hombres se infartaban, las mujeres no. Pero después de la menopausia, y si uno busca los 65, las mujeres sí se infartan, porque perdieron el estrógeno, que es una tremenda ayuda. De acuerdo. Entonces, en ese ver cómo funcionan las cosas, hace sentido que devolver las hormonas a la mujer y devolver esas funciones que tenía sea lo que ayuda más en todas las áreas. Ok. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si uno devuelve las hormonas, vuelve a funcionar el cerebro igual, vuelve a funcionar la piel igual, etcétera. Ahora, las hormonas tampoco son mágicas y hay muchos de estos cambios que tienen que ver con las hormonas, pero por ejemplo, lo que te decía yo, la ganancia de kilos de peso tiene también que ver con la edad. Entonces, Totalmente.
Van a haber cosas que son por hormonas y que se van a quitar con hormonas y otras que van a ser por edad y lamentablemente esas hay que abrazarlas. Bien, y lo que se ha visto es que reemplazar o administrar estrógeno y progesterona a una mujer que lo está pasando mal desde el punto de vista de los síntomas de la menopausia, los bochornos, la sequedad vaginal, los cambios en el deseo sexual o en el ánimo, hace bien y es la mejor terapia para ese tipo de síntomas. Perfecto. O sea, yo les puedo dar cualquier otro remedio, los hay, pero lo que mejor les hace son las hormonas. Ok. Adicional a eso, la hormona también tiene un impacto en estos cambios metabólicos. O sea, si yo sin hormonas iba a ganar una cierta cantidad de grasa y está calculado que son como 3 centímetros de cintura en grasa, Ok. las mujeres que usan tratamientos hormonales precozmente, en su menopausia se veía que ganaban 1, que igual es terrible, pero es 1 en vez de 3. Entonces, sí sirve en la parte metabólica. Y esta grasa abdominal que yo te decía que es tan mala y que genera resistencia a la insulina, claro, si tenemos menos resistencia a la insulina. Y se ha visto entonces en los estudios que no solamente prevenimos los síntomas, no solamente disminuimos un poco el cambio metabólico, sino que eso impacta a largo plazo en la salud del corazón. Y sí se ha visto que las mujeres que tienen síntomas y usan hormona, dentro de los primeros 10 años, reducen como en un 30% su mortalidad cardiovascular. Wow. Es un tremendo efecto. Sí. Y entonces, eh, según esto, el cuándo usar las hormonas no da lo mismo. Entonces, si partir temprano, partir más tarde, no sé si hay una recomendación específica de cuándo se debiera partir o en realidad depende de los síntomas y hasta cuándo se debiera usar también. Sí, mira, aquí no existe una obligatoriedad de dar hormonas. Hay mujeres que no quieren usar hormonas y hay mujeres que no pueden usar hormonas y hay mujeres que las quieren y las necesitan. Entonces, dar o no dar depende primero de qué es lo que quiere la mujer, de cómo lo está pasando. Efectivamente, mientras antes mejor, porque si mi cuerpo ya cambió, la hormona no es un medicamento para bajar de peso o eliminar grasa. ¿Ya? Súper Sabemos que si la importante. partimos antes de ganar la grasa, disminuye la ganancia. Entonces, siempre mientras antes mejor. ¿Cuándo? Cuando la mujer a uno se la pide. Bien. Las mujeres que tienen un par de síntomas me dicen, no, sabes que no todavía. Hay otras que llegan, no quiero sufrir nunca nada de esto, que puedo hacer para taparlo? Y partimos incluso antes de la menopausia, pero ese término es bien relativo. Sí, nosotros los médicos tenemos un límite para indicarla. Sabemos que hasta los 6 años de haber tenido la menopausia, la hormona va a tener un efecto cardioprotector, o sea, va a ayudar al corazón, va a ayudar a los huesos, va a ayudarnos con un montón de cosas. Sabemos que entre los 6 años de haber tenido la menopausia y hasta los 10 años de haber tenido la menopausia, las hormonas no nos van a hacer daño, pero después de esos 10 años, sí pueden haber más riesgos con las terapias hormonales. ¿Qué Perfecto. tipo de riesgo? Riesgo de infarto, riesgo de accidente cerebrovascular, porque en el fondo ya le estamos dando estrógeno o progesterona a un vaso que se acostumbró a estar sin estrógeno y progesterona. De acuerdo. Es un vaso más rígido, un vaso que ya acumuló placas de colesterol, y ahí esta hormona no es capaz de nuevo, igual que el peso, no es capaz de revertirlo, Ok. eh, y eso puede llevar a un riesgo mayor. Entonces nosotros antes de los 10 años y ojalá antes de los 6 y ojalá antes de que cambie el cuerpo, ideal para nosotros. Y ya después de 10 años de la menopausia, uno tiene que conversarlo muy bien con la paciente, probablemente ver otras alternativas antes de dejar una hormona, eh, y tratarlo por otro lado. Perfecto. O sea, hay una ventana de oportunidad y que va entre de 0 a 6 años. Parece que después de 10 años no sería recomendable. Y de lo que entiendo también es que finalmente la toma de decisión es algo compartido con la paciente respecto a lo que quiere, sus preferencias y que también pueda conversarlo con alguien experto que conozca muy bien el efecto beneficioso y que pueda ajustarlo y adaptarlo también a cada persona. Claro, la idea, así como uno habla con la nutrióloga o la nutricionista del peso, es hablar esto con, ojalá, un ginecólogo que se haya especializado en climaterio. Como te digo, esto cambió hace 5 años y Muy probablemente el reciente. próximo año o Mm. ahora en el Congreso de la Sociedad de Menopausia va a cambiar de nuevo. De acuerdo. Y antes no dábamos hormonas
después de los 65 años, y hoy día la mujer que lleva hormonas a los 65 años sabemos que no hay que cortársela de golpe, que hay que bajarla a poquitito, y tenemos mujeres de 90 años que las usan y están perfectos. Bien, La hormona siempre es una ayuda. Aquí lo primero sí siempre tiene que ver con los estilos de vida saludable, que era lo que hablábamos. perfecto. Pero sí asesorarse y sí preguntar, porque existe harto mito de las maldades que pueden hacer Mm, y hoy día sabemos que son muy beneficiosas. súper. Quiero cambiar de tema ahora Mm. porque tocaste rápidamente al principio y después insinuaste ahí el tema de la memoria, el cerebro, las hormonas y junto con los cambios emocionales, yo también he escuchado muchas veces que el motivo de consulta es que hay disminución de memoria, está más olvidadiza. ¿Eso es cierto o es solo una percepción, que hay algún cambio en cómo funciona el cerebro en esta etapa? Eso también es cierto lamentablemente. ¿Y qué es cierto? Es cierto que las mujeres tenemos problemas para recordar palabras, es cierto que se nos empieza a olvidar dónde dejamos las cosas o se nos olvida que tenemos una reunión. eh, es una especie de déficit atencional. Y muchas mujeres llegan, me acaban de diagnosticar déficit atencional, probablemente siempre lo tuve, pero los cambios en la menopausia se parecen mucho a eso, y mucho olvido. De Mucha acuerdo. mujer que llega asustada y dice, o pasan por el neurólogo antes del ginecólogo, entonces creen que tienen demencia, que están partiendo con un Alzheimer. Eso no es así. Ok, Eso es súper importante que las mujeres lo sepan, que no se asusten, porque eso no es así, es parte normal del proceso. Todavía no tenemos 100% claro por qué pasa. de acuerdo. Estamos recién investigando, recién aprendiendo. Ok. Pero sí es normal de la menopausia y sí puede mejorar también con algunas cosas. Ok. ¿Y tiene alguna relación con el sueño, por ejemplo? Este tema de la memoria, también entiendo que hay alteraciones del sueño en esta etapa. No sé si hay alguna relación o son cosas distintas. No, también todo está relacionado aquí. Entonces, las mujeres de la menopausia hacen síntomas depresivos, no hacen depresión propiamente tal, salvo que tengan una susceptibilidad, pero sí tienden a andar más tristes o más irritables que los que yo te contaba. Duermen mal y particularmente no es este dormir mal de conocemos de siempre, que es me cuesta quedarme dormida. Ok, No, estas son mujeres que se despiertan a las 3 de la mañana y que no se vuelven a dormir o que se despiertan muchas veces en la noche. de acuerdo. Y esas dos cosas, los problemas anímicos y los problemas de despertares, junto con los bochornos, que también a uno el calorcito en la noche lo despierta, hacen que el problema de memoria sea peor. Ok, O sea, en la medida que uno también logra manejar el ánimo, uno logra manejar el dormir, uno logra manejar los bochornos, eh, mejora en algo la parte cognitiva. bien. Ahora, tampoco nos quedamos mal de la parte cognitiva. Seguimos siempre estando dentro del límite normal de la cognición, De acuerdo. pero funcionamos no Ya, tan pero bien como hay cambios. funcionábamos Hay antes, cambios. claro. Ok. Y Y todo esto, ¿cómo impacta en la sexualidad? Que también lo mencionaste ahí a la pasada. ¿Hay cambios que son reales desde el punto de vista de las hormonas? ¿O tienen que ver más bien con todos estos cambios, con el Mm, contexto? ¿Cuánto es hormonal y cuánto no es hormonal en los cambios en la sexualidad? ya. Se dice que la sexualidad es aprox 40% hormonal y 60% la vida. La Sea, vida. efectivamente, si el marido o la pareja, no sé, hombre, mujer, te dice una pesadez, definitivamente a uno se le quitan las ganas, si amaneció nublado, si los niños están al lado, si hay que ir a buscarlo a una fiesta, si la comida me cayó mal o si yo me siento fea, que pasa, a uno se le quitan las ganas. Mm, Entonces, esa es la parte más importante del deseo sexual en la mujer, a diferencia de los hombres, que tiene que ver un poco con la hormona, con la testosterona. Las mujeres también las hormonas no, nos afectan. Más que la testosterona, la mujer sigue siendo el estrógeno y el deseo sexual cambia. Cambia desde el punto de vista que es muy raro ver a una mujer corriendo detrás de su pareja, mm. pero en general las mujeres logran responder cuando la pareja las busca. Entonces es un deseo sexual distinto. Ok, Pasa que cambian, como te decía, el cuerpo y uno de los síntomas más importantes de la menopausia también tiene que ver con la sequedad vaginal y con el dolor al tener relaciones, que tiene solución y una solución relativamente sencilla.
Cuando uno mejora eso, también mejora el deseo. Si uno lo pasa mal en la relación sexual, no le van a dar ganas, Obviamente, aunque obviamente. trate, aunque haga el esfuerzo, no le van a dar ganas. Mm, Entonces, esta es una etapa en que sí las hormonas afectan mucho, eh, pero también afecta todo lo demás. Entonces, hay que tener una buena conversa con la pareja, mm. hay que tener una buena conversa uno con alguien que sepa de esto, porque uno no entiende lo que está pasando. Muchas mujeres me dicen, yo amo a mi marido, pero lo voy a perder, no me entiende. Entonces, ahí hay que, yo le digo que el marido tiene que volver a hacer el esfuerzo del pololeo. Si él no la busca y no trabaja para eso, no va a pasar nada. Entonces, es un tema de pareja, no solamente de la mujer. Y además pienso como mirando el ciclo vital en el que están las mujeres alrededor de los 45, 50 años, en que probablemente si lo ampliamos y nos salimos un poquito de lo hormonal, porque hasta ahora parece que todo es hormonas, pero eh, alrededor de los 45, 50 años, las mujeres que están hoy día en espacios laborales probablemente están en el pic de sus carreras laborales. Por otro lado, están los hijos, en la medida que se ha ido retrasando la maternidad en adolescencia. Por otro lado, también tienen papás que están entrando en etapa de adulto mayor. Muchas veces les toca también, o sea, las mujeres tienen este rol, ¿cierto?, de cuidadoras. Entonces están los hijos, están los papás, está lo laboral. eh, ya salieron de la crianza también, que probablemente generó mucho eh, tiempo de la pareja en los hijos, y ahora como que los hijos están adolescentes, amigos, entonces nos volvemos a encontrar con la pareja. O sea, es como una tormenta perfecta, todo entre las hormonas, la vida. ¿Cómo se aborda esto más amplio también, Paula? Porque esto podría quedar reducido a tomo hormonas y se resuelve todo. Sin embargo, parece que es un cambio y un momento en la vida mucho más amplio. ¿Cómo lo abordas tú? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué es lo que ves tú en el día a día? ¿Y qué sugerencias tal vez o recomendaciones tienes también para las mujeres? Pues es bien irónico porque, claro, como dices tú, uno ya tuvo los hijos, están relativamente criados, uno ya está bien en su pega y lo que uno pensaría es que la mujer en esta etapa debería disfrutar de todo lo que hizo y cosechar sus frutos. Mm, Y la idea es que así sea. Pero claro, se ven agobiadas, como dices tú, esta terrible coincidencia de la menopausia con la adolescencia. eh, es complicado, sí. es complicado y yo creo que hay que pedir ayuda también. Uno tiene que saber que esto es así, la familia tiene que saber que esto es así y por todas partes tenemos que tratar de ayudar a esta mujer a que no se lleve la carga más pesada, sino que logre navegar este periodo lo mejor posible. En términos, claro, de que en la casa los papás requieren más ayuda, la mujer se lleva la mayor parte, hay que pedir ayuda a los hermanos, a las hermanas, hay que tratar de reinventarse y buscar caminos nuevos. O sea, así como uno se volvió loco en la adolescencia y lo que quería estudiar y hizo preuniversitario y trabajó para juntar sus lucas, esta es una etapa en que uno tiene que tratar de remar un poco contra la corriente y tratar de seguir haciendo las cosas que a uno le gustan, porque muchas mujeres en esto dejan de hacer ejercicio, dejan de tomar su clase de pintura, dejan de tener vida propia y empiezan a dedicarse a los papás o a los hijos o también un poco al marido que vuelve a la casa cuando ya se jubilan. Y no, pues, la mujer tiene que seguir disfrutando y la idea es que tenga una vida plena de ahí para adelante. O sea, hay varios, como el llamado también es como a mirarse, conectar con las necesidades y también pedir ayuda, parece, así como hablar de este tema, que no sea como algo que pasa simplemente, sino que hablar, ver cómo abordarlo entre todos también, no de forma Sí, pues individual. este es un tema bien tabú. La menopausia trae una connotación negativa en nuestra cultura, porque en otras culturas las mujeres en menopausia o más añosas son consideradas fuente de sabiduría prácticamente y son muy respetadas. Acá decir que uno tiene bochorno o que se olvidaron las cosas o ver que una mujer reacciona distinto ante un problema es bien complicado. Pero a la medida que esto se hable, que se vea que es normal, debería ser una etapa más así como es la adolescencia.
donde uno le tiene un poco más de paciencia a esta persona y logramos salir adelante y triunfamos. Nadie se queda pegado a la adolescencia, o muy pocos se quedan pegados a la adolescencia. La menopausia también, si bien es para toda la vida, la parte mala de la menopausia es controlable y se puede llevar. Y en ese sentido, este tiempo de cambios, porque parecen muchos Mm. cambios en muy poco tiempo, ¿es permanente o es como que tiene un pic y luego baja? ¿Cuánto dura todo este periodo de cambios? Ya. Tampoco está 100% estudiado. Nosotros sabemos que el bochorno, que es el síntoma más frecuente y más, no es el más frecuente, ahí van los dolores óseos, pero es el más conocido, dura en promedio 7 años y medio. Y de ahí para adelante hay mujeres que lo siguen teniendo, hay como entre un 10 y 20% de mujeres que no se les quitan más. Entonces esto de esperar tampoco es tan bueno. Pero se pasan, la mayoría de las mujeres se les van a pasar. La sequedad vaginal, que es el otro síntoma que hablábamos, ese no. Ese si uno no lo trata, no se pasa y en general va empeorando. Ok. Entonces, sabemos poquito de algunos síntomas. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, el deterioro de la parte cognitiva es como un aceleramiento del deterioro normal y que empeora en un par de años y luego se estabiliza y seguimos parecido a lo que les va pasando a los hombres. Ok. Entonces, en teoría, esta cosa debiese volver a uno tener el control de ella. Bien. Es un periodo que uno Bien. tiene que sobrellevar. Súper. Bueno, estamos llegando al cierre de este episodio, Paula. Yo sé que podríamos estar hablando mucho tiempo más. Y hemos hablado de distintas temáticas, todos muy importantes. Tal vez no hemos profundizado y cada tema daría para muchas conversaciones. Sin embargo, me gustaría pedirte que si de todo esto que hemos hablado hoy día pudieras dar tres mensajes importantes para las mujeres, ¿cuáles serían esos tres mensajes? Yo te diría que primero hay que buscar información con gente seria que sepa del tema. Ya hablamos que es algo nuevo, así que idealmente un médico que se dedique a esto, porque parte de la angustia de las mujeres es que no saben lo que les está pasando. En la medida que la gente sabe que puede tener cambios de memoria, sabe que es normal, sabe que no es un Alzheimer, sabe que está subiendo de peso, pero no es porque esté haciendo todo mal, uno también logra mantener un cierto control de esto. El segundo, y yo te diría crucial, es esto que hablábamos de prepararse. Alguien que llega bien a la menopausia recorre el camino mejor que alguien que llega ya con problemas. Entonces, si uno sabe que siempre ha tenido tendencia a subir de peso, uno tiene que asesorarse con un nutri, eh, tratar de comer mejor, tratar de hacer más ejercicio. La gente que fuma, ojalá dejara de fumar, la gente que bebe alcohol, ojalá bebiera menos, ojalá nada. Entonces hay que prepararse, hay que llegar lo mejor posible. Bien, Tampoco hay que llegar con depre, hay que llegar pasándolo bien. Entonces uno tiene que buscar sus espacios y luchar por ellos y mantenerlos, que no se los coma a estas mujeres en la familia. tal cual. Y lo tercero te diría yo es buscar ayuda. Efectivamente, cuando alguien empieza a pasarlo mal, tenemos muchas alternativas, muchas cosas que hacer, partiendo por los cambios de estilo de vida saludable, pasando por las hormonas, con remedios no hormonales y buscando el apoyo también de la familia. Entonces, pedir ayuda, pedir a tiempo, no cuando ya me dicen, no soy yo, soy otra. Todo La idea es cambió. no llegar ahí, la idea es que ellas se reconozcan y puedan mantener control sobre ellas mismas. Perfecto. Entonces, Mm. conocimiento, prevención y pedir ayuda. Y si tuvieras que hacer un llamado a la acción hoy día, así concreto, para las siguientes 24 horas o la siguiente semana, ¿cuál sería? Vaya a moverse, vaya a hacer deporte, busque algo que le guste, sí, salga a ver arbolitos. A El disfrutar la verde vida. ayuda a la vida, sí, sí, eso Súper. es. Bien, Paula, Mm. muchas gracias por todo el conocimiento, Mm. por esta conversación, así que gracias por todo. No, gracias a ti. Que estén muy bien. Y para ustedes, cerramos este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue un episodio más de La Interconsulta. Chao.